cosas de repente que sean diferentes, pero es un tema que vamos a hacer rápidamente, no va a tener mucha, no se va a dilatar mucho el tiempo en el tema. Ya, vamos a ver chicos el tema. Este tema hemos dicho que Reino Plantae no es tan complicado. Ya imagínate que vamos a Reino Plantae, ¿no? Está mejor que mencionar qué es Reino Plantae. Nos hacemos referencia a las plantas, lógicamente, ¿no? A las plantas. Es nuestro quinto reino que vamos a tratar en clase, sí, quinto reino. Recordando, hemos hablado del reino Arqueobacteria, Eubacteria, Fungi y Protista, ¿no? Estamos en el quinto reino, que es el reino Plantae. Bueno, con respecto al reino Plantae, sabemos que hay aproximadamente 260.000 especies, ¿no? Distribuidas. Bueno, ¿qué características presentan el reino Plantae? Son eucariotas, ¿correcto? Es decir, no hay procariotas, todos son eucariotas. Son autótrofos, es decir, realizan fotosíntesis, al igual que las algas. Su reproducción puede ser sexual o asexual, dependiendo del tipo de planta que sea. Ya veremos un momento de la clasificación, cómo es cada una de ellas. Son de hábitat variado, claro, hay plantas que viven la mayoría son terrestres, ¿no? Pero también hay acuáticas, ¿no? Por ejemplo, la elodea es una planta acuática, ¿no? La lentejita de agua, ¿no? O de mar, también es acuática. Y algunos que viven en lugares húmedos. También hay terrestres que son terrestres, pues, ambiente seco y árido, ¿no? Árido, por ejemplo, el cactus o la puya de Raimondi, ¿no? O plantas, pues, que viven comúnmente en nuestro jardín, ¿no? Que son comunes, un girasol, por ejemplo, una rosa. Las plantas se clasifican entonces en 4 grandes grupos: las briófitas, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas, que están clasificadas en base a su complejidad, ¿no? El más simple, pues, es una briófita, hasta el más complejo, que es una angiosperma. Las briófitas, vamos a ver aquí, son abundantes en lugares húmedos. ¿Por qué? Porque estas plantas, chicos, no poseen vasos conductores, no tienen tallo. Es como no tienen tallo, el tallo es importante porque por el tallo, aparte que le da soporte, se conduce la savia, ¿no? La savia es el nutriente que tiene la planta. Entonces, como no hay vaso conductor, es difícil que de la raíz llegue hasta la punta de las hojas con facilidad los nutrientes. Es por eso que son pequeñas, máximo 20 centímetros. Si fuesen más grandes, no puede llegar los nutrientes a todas las partes de la planta. Y segundo, viven en lugares húmedos, porque sus raíces son poco profundas. Son raíces de pequeño tamaño. Entonces, absorben poca cantidad de agua. Entonces, tienen que estar en lugares húmedos siempre. Ejemplo, el musgo, muy conocido, ¿no? El Polytrichum comune. Además, su pared celular está conformada por lignina. Vemos aquí entonces que esas plantas son húmedas o también son acuáticas, los musgos, ¿no? Y muchos no tienen semilla, no tienen flor, no tienen fruto, no tienen tallo, ¿sí? No son avasculares, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes de una briófita? Vemos que tiene pues sus rizoides, que es semejante a una raíz, pero es más pequeña, más sencilla. El cauloide, que no es un tallo por si acaso. El tiloide, la seta, y bueno, está la cápsula con las esporas que produce, ¿sí? El ciclo vital de un musgo, vamos a ver aquí, se reproduce en este caso asexualmente, ¿no? Un musgo, pero también hay también sexual también. Tienen ambas alternancias. El musgo, por ejemplo, dice aquí, en la cápsula de su esporofito, se expulsan las esporas, que son haploides. La espora germina, crece, ¿sí? Y crece el gametofito, y luego se comienzan a formar las ramas. Luego se fija al suelo mediante los rizoides, que son semejantes a la raíz, desarrolla ramas, y luego el arquegonio, que es la parte sexual femenina, contiene pues la oósfera, ¿no? Que es decir, la zona reproductora. Luego el anteridio, ¿sí? De la misma planta fecunda, ¿no? Al arquegonio, que es la parte femenina, y se forma pues un nuevo musgo, ¿no? Y el ciclo vital se reinicia otra vez, ¿no? Luego vamos a ver otro grupo que, que son pues las pteridofitas. Las pteridofitas son plantas terrestres que necesitan agua para su reproducción, ¿correcto? Por ejemplo, el helecho, una planta ornamental, ¿no? Muy conocida, el Pteridium aquilinium. Claro, que no tiene un helecho en casa, son ornamentales, ¿no? Se usan para ambientar la casa, ¿no? Ellos sí tienen vasos conductores,
¿ya? La briofita no tenían, ellos sí tienen vasoconductores, pero ellos no tienen flor ni tampoco tienen fruto. También viven en lugares húmedos o frescos, no pueden vivir en ambientes secos ni áridos, y son de pequeño tamaño, llegan pues hasta 30 centímetros, 35, 40 más o menos. Las partes de una pteridofitta, esta sí tiene raíces, ¿ya? La briofita de raíces, su rizoma, luego está la parte pues de la fronda, que son las hojas compuestas, y dentro, en cada fronda encontramos los soros, de donde se expulsan las esporas de una pteridofita. ¿Cuál es el ciclo vital de una pteridofita? Pero bueno, quiere decir que en este caso, vamos a ver su ciclo vital, todo comienza pues con un esporangio, ¿no? Que expulsa las esporas, donde se transforma pues en un gametofito que va a madurar. En este gametofito pues hay gametos masculinos y femeninos, hay ambos, que fecundan, fertilizan y forman un cigoto, ¿no? Que luego se convierte en un embrión y luego un esporofito y luego un esporofito maduro que contiene esporangios que otra vez producen esporas y el ciclo se repite otra vez, ¿no? Se reinicia el ciclo. Las gimnospermas, ¿sí? Están aquí encontramos la mayoría de árboles, en las gimnospermas, ¿ya? Vamos a ver que son plantas leñosas, ¿no? Los arbustos, árboles, no tienen fruto y tienen semillas desnudas. Se dice que en este grupo encontramos a las plantas más longevas del planeta. Claro que sí, son las más altas y grandes y no poseen flores. El cedro, por ejemplo, es un tipo de árbol muy conocido, el Cedrus deodara, que se utiliza mucho en la industria, ¿no? Las partes, pues, de ese tipo de planta gimnosperma, bueno, vemos que tiene, pues, su raíz, su tallo, como toda planta, las hojas y los conos, ¿no? Luego está, pues, su ciclo vital de las angiospermas. En caso de angiospermas, eh, el árbol, ¿sí? El árbol, que es el esporofito ya maduro, desarrollado, ya, pues produce sus gametofitos, ¿correcto? Femeninos y masculinos, los cuales se van a fecundar, ¿no? El masculino es el gameto, el femenino es el estróbilo, y fecunda con el gameto masculino, produciéndose un cigoto, luego un embrión, luego las semillas son aladas, es decir, las semillas son llevadas por el viento, caen al suelo, se forma una plántula, y luego se transforma otra vez en esporofito. Luego está pues el último y cuarto grupo de las plantas, que son las angiospermas. Aquí vemos un ejemplo de la rosa de Damasco, que es la rosa damascena. Poseen fruto que protege y recubre las semillas. Estas sí tienen fruto, tienen flor, tienen semilla, tienen flores, raíz, tallo, hoja. Estas sí son las más desarrolladas, ¿no? Poseen todos los órganos completos. Sabemos que las flores son muy vistosas, coloridas, porque les permite polinizar, ¿no? Existe polinización, pues, directa o inversa, ¿no? Polinización directa cuando en este caso, las esporas, pues, el polen que expulsa la misma planta cae en otra planta y se fecunda. Pero usualmente la polinización es indirecta, de forma cruzada. Cuando, por ejemplo, mariposas, abejas, se posan en las flores y en sus patas se queda impregnado el polen. Cuando viajan a otra planta, ¿qué es lo que van a soltar? El polen. Y van a fecundar a la planta indirectamente. Como diría uno, sin querer queriendo, pero eso pasa. Tienen raíz, tallo y hojas, sus órganos reproductores están en las flores. Y por eso vemos que las partes de una flor, más en una flor, encontramos el estambre y encontramos el gineceo. El estambre es la zona masculina, ¿sí? Ahí está pues el androceo, ¿sí? En el estambre está el androceo, miramos ahí la parte que está aquí, acá está el androceo, en la parte masculina, y el gineceo es la parte femenina. En el gineceo está pues el ovario, donde se encuentran los óvulos, el tubito, ¿sí? Que sería pues el estilo, y el estigma, que sería la parte superior, ¿no? Todo es el gineceo. En el caso del androceo, son estas zonas que están aquí, llamadas anteras, ¿no? Las anteras son parte del androceo, ¿sí? Y el filamento es esta línea delgada, ¿no? Bueno, el androceo, la parte masculina, está aquí en el medio, mira, dibujado ahí, integrado con el gineceo. Ahí está, ¿no? Uno al lado del otro. Rodeándolos al gineceo y androceo están, pues, los pétalos, ¿no? Los pétalos de la flor, ¿no?
En la parte inferior están pues los sépalos y el receptáculo y pedúnculo floral, en la parte inferior. Los sépalos, ¿sí? Los sépalos en conjunto forman el cáliz, ¿no? Cáliz es el conjunto de toda esa parte inferior. Y la corola es la parte superior, es decir, pétalo, más el gineceo, androceo, todo ese conjunto se llama corola, ¿no? Corola y cáliz son las dos partes fundamentales de una flor. ¿Cuál es el ciclo vital de esta planta ya de gimnosperma desarrollada, ¿no? Como dije hace un momento, se reproducen mayormente por polinización, ¿no? Hemos dicho, pues, dado por abejas, por aves, ¿sí? En general. Listo. Bueno, vemos ahí, pues, como esta abejita está polinizando, ¿no? Está polinizando a esta flor, ¿no? Y sale curioso que la abeja no sabe que está polinizando una flor, ¿no? Es por eso que la flor es vistosa, porque es amarilla, roja, colores muy atrayentes, porque a los insectos les gustan esos colores atrayentes. Además, quieren el néctar, ¿no? Entonces, son atraídos por el color y por el néctar. Entonces, son seducidas por las plantas, literalmente, ¿no? Y caen en eso, y obviamente el insecto va, y luego al viajar a otra flor, suelta en sus patas el polen y se fecunda las plantas, ¿correcto? Y bueno, como dijimos, se dispersa la semilla y se fecunda. Vemos aquí entonces que en este grupo de gimnospermas hay dicotiledóneas y monocotiledóneas. ¿Qué es eso, profesor? Con respecto al fruto. ¿Tú has visto frutos? Por ejemplo, una manzana tiene dos cotiledones. Claro, mira la imagen de que es al inicio, tiene dos embriones. También hay monocotiledones, que tienen solamente un cotiledón, ¿no? Un cotiledón, ¿no? Vemos que las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, sus hojas, sus nervaduras son ramificadas, sus tallos presentan haces vasculares dispersos, sus flores son múltiplos de 4 o de 5, y sus granos de polen tienen 3 poros o hendiduras. En cambio, una planta monocotiledónea tiene un cotiledón, sus nervaduras de las hojas son paralelas, sus haces están esparcidos, y sus flores son múltiplos de 3 o son 3. Y su grano de polen solo posee un poro o hendidura. ¿Correcto? Entonces, es la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿no? Por ejemplo, si decimos un ejemplo de dicotiledónea, una manzana. Una monocotiledónea, por ejemplo, la papaya, por ejemplo. Una monocotiledónea. ¿Correcto? Entonces, vemos aquí estos dos tipos de plantas, en este caso frutos de las gimnospermas, ¿no? De las gimnospermas en general, chicos. Bueno, no sé si tengan preguntas. El tema era ese, Rhinoplantae, ¿correcto? Claro, obviamente hablando desde el punto de vista general. Características, clasificación y ciclo vital de cada uno de los tipos, ¿no? La idea es diferenciar los 4 grupos. Claro, ¿no? Diferenciar los 4. Si te dije, ¿no? ¿Cuál es el tipo de planta más desarrollada? Pues serían los gimnospermas. Tienen flor, fruto, hoja, semilla, todo, ¿no? ¿Cuál es la menos desarrollada? Pues una briofita, ¿no? No tiene tallo, no tiene flor, no tiene fruto, apenas tiene hojas nada más y ni raíz tiene, ¿no? Tiene rizoide, ¿no? Entonces, vemos ahí la diferencia entre los tipos de plantas que existen. Y cada uno de esos existen a diario. Por ejemplo, el gras es una briofita, simple y sencilla. Un helecho que está en tu casa puede estar teidofita. O de repente por ahí una rosa que le regales a alguien, ahí es una gimnosperma. O de repente tengas en casa un árbol, bueno, cedro no creo, porque cedro es un árbol muy grande y no crece, pero de repente el árbol que vas cuando vas al parque, ¿no? Esos árboles grandes que están ahí, los pinos, bueno, ¿no? Pino, por ejemplo, ¿no? O un pantano, ¿sí? ¿Son qué cosa? Angiospermas. O sea, los 4 tipos los encontramos en la vida diaria. Obviamente que el más longevo, hemos dicho que son por los árboles, ¿no? O sea, que hay árboles que viven 150, 200 años y normal, no hay problema. Pero las angiospermas las que viven más años. Las más simples y sencillas, pues obviamente son las que necesitan mucha agua, las briofitas. Son las plantas más sencillas, que tienen poco tiempo de vida. Bueno, chicos, eso fue el tema del día de hoy. Por no se olviden enviar ustedes sus tareas.